Beer para tener un poco una idea de cómo fue su vida, en qué época escribió y sobre qué temas un poco escribió. ¿No te tiras tú, Ricardo? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, Greg Bear, vamos a variar un poco. Lo que solemos hacer habitualmente es pues, dar un poco de datos de nació tal, sus padres, tal. Aquí vamos a hablar un poco de su obra y de los pequeños detalles que se conocen de lo que es su vida, ¿vale? Greg Bear siempre será considerado un autor de ciencia ficción hard, ciencia ficción dura, sobre todo por eso, por lo que hemos comentado, ¿no? El nivel de detalle que tiene todo el rollo de ciencia y la importancia que tienen sus relatos. Pero bueno, la verdad es que al principio de su carrera también publicó trabajos como artista. Él fue ilustrador y de hecho trabajó en una primera versión de un libro de referencia de Star Trek y algunas portadas Vaya, vuelve a aparecer Star Trek por aquí. siempre va a estar aquí. Si es que yo creo que la relación de Star Trek con la ciencia ficción y con los escritores es muy cercana. Y también realizó algunas portadas para la revista Galaxy. Pero bueno, en el arranque de su carrera ya como escritor, vendió su primera historia que se llamaba Destroyers, Destructores, a la Famous Science Fiction en 1967. Y aquí ya empezaba a tener pues algunos elementos que son característicos, ¿no? En la prosa de Biar. O sea, obviamente, como hemos comentado, la ciencia es muy importante y también la cultura y las soluciones que propone para la cultura. O sea, yo hay cosas que me han llamado mucho la atención porque, por ejemplo, en La Forja de Dios, que es un libro de 1987, juega con la paradoja de Fermi y dice, bueno, a lo mejor es que no hemos encontrado a nadie porque la galaxia está llena de inteligencias potencialmente depredadoras y las civilizaciones jóvenes que sobreviven es porque se esconden y no llaman la atención. Y yo, ¿a ti de qué te Vaya, eso suena no esto? nos suena a nada, ¿verdad? O sea, yo de verdad que cuando le escuché Sí, esto joder, dije, es justo, ¿eh? digo, El coño, bosque es oscuro. el bosque oscuro de Cixin Liu, que yo pensaba que era como la gran idea de la paradoja de Fermi. Pues mira, el señor Greg Bear ya tuvo esa idea en el 87. En otros libros, pues también examina diferentes tipos de efectos sociológicos de la ciencia. Por ejemplo, en La Reina de los Ángeles examina el crimen, la culpa y el castigo en la sociedad, relacionándole con autoconciencia emergente en computadoras, ¿no? Que son capaces de comunicarse con los humanos y de determinar pues una cosa un poco, supongo, similar a lo que tenía Minority Report. En la radio de Darwin, el problema de superpoblación está ahí un poco de base. Y también, bueno, luego ya a niveles más de ciencia ficción hard, pues eso, en Música en la Sangre, pues la realidad es inestable a medida que hay elementos que van creciendo dentro de un organismo. En la secuela de La Forja de Dios también empieza a jugar con una física basada en el intercambio de información entre partículas, o sea, a nivel bit, o sea, que es un poco lo de utilizar la función de colapso de onda para hacer un ordenador a nivel cuántico, básicamente. O sea, entonces, bueno, Sí, sí. la verdad es que es un tipo que ha hecho que la ciencia ficción tenga ese nombre con todas las mayúsculas, ¿no? Y está anticipando cosas de la ciencia, cogiendo lo que hay en ese momento y llevándolo un poquito más allá. De hecho, uno de los relatos de los que vamos a hablar, el de Música en la Sangre, que se publicó por primera vez en 1983, aunque luego 2 años después, como hemos adelantado, se hizo novela. Se ha acreditado, y a no ser que alguien pues, nos saque de nuestro error, como el primer relato de nanotecnología de la ciencia ficción. Ya digo que esto yo creo que sí que es discutido porque puede haber otros relatos más antiguos donde sí que se juega un poquito con esto. O sea, es que simplemente el viaje alucinante de Isaac Asimov juega con la miniaturización, quizás no con la nanotecnología, pero bueno, se podrían discutir cosas. Hombre, son conceptos diferentes, pero bueno, que es uno de los pioneros no se lo quita a nadie. Exacto. O sea, lo que está claro es que lo que sí que tenemos en ese relato son máquinas médicas microscópicas utilizando el cortar-pegar del ADN, o sea, utilizando modificación y reprogramación del ADN para expandirlo, modificarlo, etcétera. O sea, ahí sí que me da la sensación de que debe ser bastante, bastante pionero. Y bueno, no solamente en ese tema de la modificación de ADN es pionero, sino que tiene otros relatos en los que tenemos eso, computadoras de lógica cuántica, tenemos personajes basados directamente en novelas de Heinlein, como uno de esos robots cuánticos al cual lo llama Holmes, que es High Optional Logical Multi-Evaluation Supervisor, o bueno, traducido sería supervisor de evaluación múltiple lógico y altamente operativo, por así decirlo. Pues eso es un personaje que está en una de sus novelas, en la novela que se llama Heads,
Y está basada es un homenaje a Heinlein, por ejemplo. También en otra relación que tiene con los grandes de la ciencia ficción, pues junto a Gregory Benford y a David Brin, pues escribieron una trilogía de precuelas de la fundación de Isaac Asimov, autorizada por los herederos de Isaac Asimov. Y no solamente ha escrito ciencia ficción, sino que también ha escrito fantasía, horror, en fin. Ha tocado todos los palos, y como ha tocado todos los palos, pues también ha recibido muchos elogios y se ha llevado 5 premios Nebula y 2 premios Hugo, que no es poco. O sea, No, no es nada. me parece que es un tipo muy interesante que nos había volado un poco por debajo del radar, a ti y a mí, yo creo, y menos mal que... O sea, es una desgracia que haya fallecido, pero ha servido para... Eso te iba a decir yo. Ha servido para que sacarlo a la luz y que hagamos este programa. Así que mira, en ese sentido, esperemos que sea eso, un homenaje bonito. Bueno, hablando un poco de su vida, siempre he dicho que Ray Bradbury había sido el escritor más influyente en su vida. De hecho, le conoció en 1967 y mantuvieron correspondencia de por vida. Y de hecho, asistió a conferencias y eventos de Ray Bradbury desde que era muy joven. Greg Beard también ha servido ha trabajado en la Junta de Asesores del Museo de Ciencia Ficción. Y aquí viene el detalle friki definitivo. Greg Beard es uno de los 5 fundadores de la Comic Con de San Diego. Ostras. Ahí está, ahí es nada, señores. O sea, la Comic Con de San Diego, Greg Beard, uno de ellos. Bueno, a nivel un poco ya de detalles más biográficos interesantes, pues bueno. En 1983 se casó con Astrid Anderson, que era la hija de los autores de ciencia ficción Paul y Karen Anderson. Con lo cual, mira, el pedigrí lo tenía ahí en la familia política. Vivían cerca de Seattle, en Washington, tuvieron 2 hijos y por desgracia, pues Greg Beard nos dejó el pasado 19 de noviembre de este año 2022. Tenía 71 años y todo fue a causa de una complicación por coágulos en el cerebro debido a una operación que había tenido, a una cirugía que había tenido en 2014. O sea, lo típico que se queda algo mal. Ostras. Y hasta 2022 pues no ha saltado las alarmas, y cuando saltaron las alarmas pues básicamente estaba en soporte vital y su familia decidió retirarlo porque no había posibilidad de recuperación. Entonces, bueno, ese es un poco... no quería entrar mucho en el detalle en su vida personal porque me parece que su obra hablaba mucho más de ello, pero creo que dar este último detalle pues era necesario. Y bueno, con eso, Sí, bueno. con eso yo creo que hemos hecho un poco un repaso de qué es lo que la gente se puede encontrar cuando se acerca a Greg Beard. Sí, con eso por lo menos lo tenemos un poco ubicado, que era algo que nos faltaba a nosotros antes Efectivamente. de este deceso.